Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. El Señor les pueda llenar de mucha paz y bendición en este día, y que el Todopoderoso les pueda dar un entendimiento total de la palabra de Dios en esta tarde. Al Señor toda la honra y la gloria, así que les pido a los hermanos del grupo que compartamos con el grupo para avisar que hoy hay live. Ayer no se pudo hacer live por cuestiones del tiempo, está lloviendo mucho con rayería. ¿Qué tal, Jesús? Dios te bendiga, Jesús David Gil. Y a veces el tiempo pues se viene muy fuerte y entonces hace mucha rayería por acá. Y bueno, lamentablemente no se puede hacer live cuando hay ese momento. Y entonces se nos hace imposible pues dar live porque nos cae mucho rayo ahí, entonces es peligroso. Así que bueno, hermanos, esto es cuando se pueda, porque a veces no se puede. Así que bendiciones y bienvenidos a todos. Hoy vamos a conversar un poquito de la palabra de Dios y nos vamos a enfocar en una historia para no volver a cometer el error nosotros mismos como anteriormente se hizo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es Mateo 21:43. Mateo 21:43 nos habla la palabra de Dios que el Señor le quitó el reino de Dios a algunos y le dio el reino de Dios a otros. Dice la palabra, dicen algunos personajes que esto no se puede dar. Claro que sí. Cuando la persona es infiel y no quiere seguir la palabra de Dios, tiene dos caminos. Ya los están viendo acá. Uno es el camino ancho y espacioso, y uno es el camino de Cristo por medio de pruebas y dificultades. Y me gustó mucho el afiche que muestra una cruz. Todos tenemos una cruz. Todos tenemos dificultades, problemas, y tenemos una cruz que llevar a lo largo de nuestra vida. Pero la gente no comprende esto, mis queridos hermanos. La gente piensa que el camino a Cristo es estar en un sistema de club social, en una iglesia, un sistema religioso. No, no es eso. El camino a Cristo es negarse a sí mismo y caminar con Cristo. Mucha gente no analiza esto. El ser cristiano no es andar una corbata, un saco. El ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús
y hacerlas propias de nosotros. Les recuerdo que hay moderadores que cualquier cosa que digan mal, pues, ¿qué tal, hermano Eduardo? Hay moderadores que cualquier cosa que digan mal o que se estén burlando o hagan alguna situación, pues los van a bloquear del live. Y con eso empiezo y vamos a tener una oración, mis queridos hermanos. Para honra y gloria de nuestro Dios, compartamos el like con el grupo, por favor. Se les agradece y vamos a tener la oración en el nombre del Señor. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Santo y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Padre. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a entender tu palabra y analizar cómo la palabra de Dios se escribió para darnos ejemplo, Padre. Para que no cometamos los errores que muchas veces lo hacemos y para que pongamos en balanza el gran sacrificio que hizo tu Hijo amado y además tú, porque, Señor, tú entregaste a tu Hijo y no es fácil ver morir un hijo. Así que te pedimos perdón, oh Padre, porque a veces no valoramos este sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Maravilloso Padre, sé con todas las personas aquí en este live y que tu palabra sea vindicada en este live y podamos levantar el estandarte siempre de la verdad, oh Padre. Bendícenos, guárdanos y te ponemos en oración a las personas que están desvalidas. Una hermana, la hermana Liliana, que está en el hospital, tiene un problema de neumonía, no puede respirar. Pues Señor, te la ponemos en tus brazos de amor para que tú hagas el bien para la hermana y que la hermana se pueda sentir bien, para glorificar tu santo nombre y venir a este live a dar testimonio del gran poder tuyo, Padre. Que te conozcan a ti, oh Señor, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que gracias, hermanos, por estar nuevamente con nosotros. Y vamos a empezar con lo que es Mateo 21:43. Mateo 21:43 dice la palabra de Dios. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios en la tierra y será entregado a un pueblo que sí produzca frutos. ¿Qué tal, hermana Yaney Alvarado? Así que el Señor promete al pueblo de Israel que le iba a quitar el reino de Dios en la tierra y se le iba a entregar a otro pueblo que sí produciera frutos. Los frutos en nuestra vida deben ser claros y los frutos tienen que ver con los frutos del Espíritu: amor, fe, benignidad, gozo, templanza, paciencia y algunos otros más. Todo eso tiene que estar en nosotros y tenemos que mostrarlo al mundo. También tenemos que amar. Mucha gente confunde el término amar. El primero y gran mandamiento en el cual Cristo dividió la ley es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No hay un mandamiento más importante. De hecho, ese mandamiento resume los 4 mandamientos que están en los 10 mandamientos, los 4 primeros. Y mis queridos hermanos, cuando amamos a Dios por encima de todo, defendemos su santa palabra. No podemos permitir que cualquier persona venga a pisotear la palabra de Dios. Debemos levantar el estandarte y decir las cosas como son
Y si alguien está ofendiendo la palabra de Dios, pues tenemos que amonestarle y decirle las cosas. Mucha gente no comprende esto. Ay, hermano, no revela el amor. El amor de Dios está por encima del amor al prójimo. ¿Están entendiendo? El principal y grande mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y después el prójimo. Así que mi prójimo, si veo que está ofendiendo, está haciendo cosa mala, ya sea en un live, ofendiendo a las personas que están en el live, pues mi querido hermano, mi labor es de censurarlo, de silenciarlo, primeramente advertirle, y si no, bloquearlo. Por eso es que aquí en este live no se permite la burla, no se permite toda esta cosa, porque es de la palabra de Dios que estamos hablando. No es de cualquier persona, ni cualquier señor, es del Dios del universo. Por lo cual tenemos que respetar mucho esto. Ahora, el Señor prometió que si este pueblo no daba frutos, iba a entregar su reino a otros que diesen fruto. Mateo 21:43. ¿Y cómo sucedió esto? Dice en Lucas 19:41 al 44. Lucas 19:41 al 44. Dice el relato. Cuando llegó, o sea, Jesucristo, cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, oh Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor está profetizando ahí lo que le iba a suceder a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Yo les he predicado mucho de esto, de la abominación desoladora. Tenía que ver con el general Tito. ¿Y por qué era abominación? Porque para Dios abominación es adorar ídolos. Y el estandarte romano tenía una rueda solar y un águila encima. Y eso es abominación para Dios. Y este imperio rodeó y sitió Jerusalén y la devastó. Se cumplió la palabra del Señor, que no te dejarán piedra sobre piedra, porque fue todo destruido. Ahora ese no es mi tema, ya yo he hablado mucho de esto. Pero sí les quiero recordar que esto es una profecía doble que se cumple con los sistemas religiosos hoy. Ahora me llama mucho poderosamente la atención, y se lo digo de mi parte, que en este tiempo el mundo ha sido enclausurado y encuarentenado en el año 2020. Ya ustedes saben por qué. Jerusalén fue enclausurado y encuarentenado primeramente por un general llamado Cestio Galo. Pero la segunda vez que vino la cuarentena o el sitio fue por un general romano llamado Tito. Y me llama poderosamente la atención que ya se está hablando de una encerrona. Ustedes saben de qué estoy hablando. Se está hablando de un en cuarentena, pues, para decirlo mejor. Y se está hablando de otro
problema de pandemia. Ya saben de qué estoy hablando. Me llama poderosamente la atención que Jerusalén fue 2 veces en cuarentena y a la segunda vez fue destruida. Pero ahorita está el mundo con ganas de hacer otra situación como en el 2020. Me llama poderosamente la atención, puede haber un paralelo, no sé, pero es de pensarlo. Ahora, el Señor Jesucristo está dando la profecía para Jerusalén, para el pueblo de Israel, porque no conocieron ni el momento de su visitación. Y realmente, hermanos, estuvieron en un bache total cuando todas las profecías estaban para ellos, cuando todo decía que venía el Mesías y a lo suyo vino y no le conocieron. Ahora, también me llama poderosamente la atención lo que dice en el libro de 1 Pedro 4:17. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio va a empezar por la casa de Dios. Y me llama poderosamente la atención que en Jerusalén empezó el juicio en el año, pues en el tiempo que vino el Señor Jesucristo. Hubo un tiempo de gracia para que ellos se volvieran a Jesucristo. Les había mandado profetas, les había mandado amonestaciones, y el pueblo de Israel no hizo caso, mis queridos hermanos. Aún vino el Hijo de Dios y le mataron. Y en el año 34, con el apedreamiento del primer mártir cristiano, llamado Esteban, se cumple la promesa y el evangelio es dado a otros que iban a producir frutos. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Y me llama poderosamente la atención que las 70 semanas de Daniel, donde a Daniel le dicen 70 semanas están destinadas para tu pueblo. O sea, esa palabra predestinada tiene que ver con cortadas. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. Y me llama poderosamente que cuando usted saca las 70 semanas por días, da 490 años, y justamente desde la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta el año 34 del apedreamiento de Esteban se cumplen los 490 años. Por eso 70 semanas estaban predestinadas para el pueblo de Israel, se cumplen exactas. Hay muchas personas que hoy hablan de profecías cuando no conocen lo que realmente son las profecías. Así que les pido, hermanos, que no se dejen engañar. Esto está en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y estas 70 semanas que están cortadas se deben cortar de las 2300 tardes y mañanas. Y ahí viene una profecía maravillosa, pero ese no es mi tema. Estamos hablando de lo que le sucedió a Jerusalén. Ahora, en Marcos 11, 12 al 14, me dice que Jesús, después de llorar sobre Jerusalén y ver toda la situación que estaba pasando en Jerusalén, Jesucristo dice que se dirige a Betania. Y dice al día siguiente, cuando salieron, se fue a Betania y se vinieron. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo que me llama la atención es Jesús, el Hijo del Creador, que tuvo parte en la creación, maldiciendo la creación. Y esta higuera representaba a su pueblo de Israel. Esta higuera era un símil del pueblo de Israel que no daba frutos, solo había hojas frondosas y puro follaje en el pueblo de Israel. Alarde de que amaban a Dios, pero no lo amaban. ¿Será que parece hoy lo que es la iglesia a toda esta situación? Es igual. Muchos dicen: Señor, Señor. Pero la pregunta es: ¿lo amas al Señor? Y nos damos cuenta solo con un versículo en Juan 14:15. La palabra de Dios dice en Juan 14:15: si tú me amas, ¿qué dice? Si tú me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Ahora, Jesús maldiciendo una planta de la creación, una higuera, y justamente después de ver la situación que se está dando en Jerusalén, de ver que todos tal vez en algún momento lo recibieron con palmas, esto, aquello y lo otro, pegaron gritos: Hosana al Hijo de David, al Hijo de Dios, qué sé yo, al Mesías, ¿cómo le llamaron? Montones de cosas le dijeron. Pero Jesús, que conoce los corazones de las personas, sabían que solo era elocuencia y mucha hipocresía. Y lo que me llama la atención en este texto, que Marcos 11, 20 al 26 nos sigue diciendo el relato. Marcos 11, 20 al 26. Y dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, y nos dice a nosotros también, porque la nación de Jerusalén es algo que nos tenemos que identificar con lo que pasó ahí, porque cuando Cristo lloraba, no lloraba solo por Jerusalén, lloraba por ti también. Porque no quieres buscar arrepentimiento, porque quieres seguir tus propios caminos, porque piensas que todo lo sabes y realmente tú ni yo sabemos nada. El que sabe todas las cosas es el Padre Celestial, por lo cual tenemos que ir al Padre Celestial. Y ese pueblo de Jerusalén nos identifica también a nosotros. Y les dijo Jesús: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer en estos live que estamos proyectando. No somos de los TikTokers del montón que hablan esto, aquello, que les gusta la contienda, que hacen rivalidad, que se ofenden. No. Aquí lo que hacemos es llevar a las personas al Señor Jesucristo, y eso es lo que debemos hacer. Esa es la forma de predicar el evangelio. Con la verdad, muchas veces la gente se ofende, lo trata mal a uno, pero hay que seguir predicando la verdad, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, en esta ocasión a Pedro: tened fe en Dios.
Esto es una palabra importante para nosotros. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor les vuelve a hablar de la fe, porque se necesitaba una fe inquebrantable en ese momento, porque el pueblo de Israel estaba a punto de fallecer en lo que era Jerusalén. Por tanto, les dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí Pedro le habla de la higuera que se había secado y Jesús sale con el contexto de la fe. ¿Y por qué Jesús les hace hincapié en la fe? Porque Jerusalén la tuvo en algún momento, pero con el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida, esa fe se fue convirtiendo en metodismo, en costumbre, y se olvidaron del Eterno. Eso es lo que pasa. Muchos hoy lamentablemente piensan que por estar en un sistema religioso, porque van a la iglesia ya sea los sábados, algunos los domingos, algunos otros días, ya tienen un pie en el cielo. No. Nuestra iglesia o nuestro templo necesita del Padre Celestial, por lo cual debemos ir a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si tú eres iglesia, tú vas a Cristo. Ahí es donde debemos ir. No a un templo ni una religión que quizás estén totalmente errados en sus doctrinas. Debemos ir a la Escritura, analizar la Escritura, mis queridos hermanos. Ahora, lo que llama poderosamente la atención es que la higuera se seca en menos de unas horas. El poder de Dios hizo esto para que vieran todos sus apóstoles que esta higuera representaba al pueblo de Israel. Y ya lo había dicho en el libro de Oseas 9:10. En el libro de Oseas 9:10 le dice el Señor a Oseas: como uvas en el desierto hallé a Israel. Pongan atención. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. La compara a Jerusalén o a Israel con una higuera. Ellos entraron a Baal peor y se apartaron para vergüenza e hicieronse abominables como aquello que amaron. Jeremías 24:2 también me dice, mis queridos hermanos, referente a esto. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos. ¿De dónde salen los higos? De la higuera, que no se podían comer de malos. Para el tiempo que Jesús metió la mano en la higuera, dice el relato que no era tiempo de higos. Pero los que conocen de lo que son las higueras salen unos nódulos pequeñitos que son dulcitos, y Jesús trataba de obtener un nódulo de esos, pero se dio cuenta que no tenía higos. De hecho, ya Jesús sabía que no iba a producir higos, porque la higuera representa al pueblo de Israel y también nos representa a nosotros si no estamos conectados con la fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Nos secamos, hermanos. Jeremías 29:17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Y se cumplió esto.
se cumplió totalmente, mis queridos hermanos. Les envió ejércitos con espada, hambre y pestilencia. Y eso sucedió en el año 70, como anteriormente lo expliqué, hermanos. Jeremías 8:13 también nos hace mención de los higos o de la higuera. Los cortaré del todo. Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dijo el Señor. No hay uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. El Señor conoce el principio como el final, o el final como el principio. Él sabe lo que va a pasar. Para Él no pasa el tiempo, para nosotros sí. Ahora, muchos hoy en día, o iglesias que en diferentes lugares profesan guardar los mandamientos de Dios y esperar la venida del Señor Jesucristo, se advierte en ellas una indiferencia alarmante, como también orgullo. Hay mucho orgullo en los sistemas religiosos, amor al mundo y una fría formalidad. Constituyen el pueblo que se están volviendo rápidamente como el antiguo Israel en cuanto concierne a la falta de espiritualidad. Muchos hacen alta profesión de piedad y sin embargo carecen de dominio propio. En ellos rigen los apetitos, las pasiones, y su yo y el ego predomina. Muchos son arbitrarios, intransigentes, intolerantes, orgullosos, jactanciosos y sin consagración. Sin embargo, algunas de estas personas son hasta pastores o ministros que manejan verdades sagradas hoy en día. A menos que se arrepientan, su candelero será quitado de su lugar. La maldición que el Salvador pronunció sobre la higuera estéril es un sermón dirigido a todos los formalistas e hipócritas, jactanciosos, que se presentan ante el mundo cubierto de hojas de orgullo, pero que no dan frutos. ¿Cuántos hoy se parecen a la higuera? ¿Cuántos hoy prácticamente se ven frondosos, arreglados, como lo era la coqueta Jerusalén? Preciosa la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo se vanagloriaba del templo. Mira, maestro, el templo, hasta los mismos discípulos. Y las personas se vanagloriaban de lo que era Jerusalén. Qué visión más limitada, mis queridos hermanos. Y en esa ciudad no quedó piedra sobre piedra, sobre todo en el templo. En esa ciudad fue devastada. Y así muchos en el último tiempo van a ser devastados por no seguir al Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, el carácter de los árboles o de las personas se conocerá por sus frutos. Representan los frutos. Permítame un segundito aquí. Los árboles representan gente hoy en día. Por eso Juan el Bautista le dijo a los fariseos: ya está a la raíz el hacha. Todo árbol que no da frutos será cortado. Y el carácter de la gente o de los árboles se conocerá por sus frutos. Usted sabe que un árbol es de mamón porque tira mamón. Usted sabe que un árbol es de aguacate o
paltas, como le dicen en algún lugar, es de paltas porque tira paltas. Y a nosotros se nos dice que por nuestros frutos nos van a conocer. El cristiano hoy en día resplandecerá como una luz en medio de las tinieblas morales en este mundo. Este mundo, mis queridos hermanos, está cayendo en pedazos. Y esto yo no estoy dando una prédica de religión ni nada, una prédica de lo que debemos hacer, una verdadera adoración a nuestro Dios. De hecho, la palabra religión en los originales no existe, pero sí existe la palabra adoración. Y mucha gente no sabe esto. El cristiano resplandecerá como una luz en medio de las tinieblas morales de este mundo. Para eso, nosotros como cristianos estamos en este mundo para darle luz al mundo. Y no es una luz propia, sino la luz que emana el Padre amado por medio de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y es el deber de cada cristiano ponerse bajo la disciplina de las reglas de la Biblia para que pueda ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La obra que proceda de las manos de los tales durará tanto como la eternidad. La obra no va a estar mezclada con los jirones del egoísmo y no será una obra floja y descuidada. La obra consiste en llevar las personas al único puente que hay entre Dios y los hombres, se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Y cómo voy a predicar el Evangelio? Amonestando, advirtiendo, diciendo la verdad. Y a nosotros no nos gusta como seres humanos que nos digan la verdad. A nosotros no nos gusta que nos diga la verdad. En algún momento el Señor Todopoderoso, pues, como hemos hablado en estos días que hablamos de Sodoma y Gomorra, que el Señor dice que vio que los pecados de ellos se habían agravado al extremo. Y dice el Señor, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Sodoma y Gomorra fue destruida, mis queridos hermanos. Y este mundo va a ser destruido también. Cuando nos habla la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, es que el Señor va a hacer una obra de reconstrucción en este mundo. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a tomar a su pueblo, se lo va a llevar. Vamos a estar 1000 años sabáticos o 1000 años de reposo con Él allá. Por eso dice el Señor, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vamos a estar 1000 años con Él. ¿Qué vamos a hacer en esos 1000 años? La Biblia nos dice muchas cosas sobre eso. El mismo Nínive se enalteció, pero se arrepintió a tiempo. Y eso es lo que estamos tratando, hermanos. No me consideren un enemigo, no me consideren una persona que soy malo con ustedes. Solamente vean a un hermano, no un pastor, porque no soy pastor, un hermano que predica la palabra de Dios para que usted se arrepienta ante el Señor y que busque el puente para poder pasar al cielo. Y solo hay un pontífice, y ese pontífice se llama el Señor Jesucristo. Pontífice significa puente máximo, o pontificus máximo le dicen a otro allá en Roma. Nuestro puente máximo es Cristo Jesús. Jesucristo está a punto de salir del santuario celestial y es posible que diga las palabras prontamente, lo que está en Apocalipsis 22:11.
¿Qué pienso de los pastores? Bueno, tienen que arrepentirse de la obra que han estado haciendo, mis queridos hermanos. Gracias, Irma. La honra y la gloria de Dios, dele gracias a Dios. Hermano, tienen que arrepentirse de muchas cosas que han hecho mal. Todavía el Señor está tocando corazones, pero nosotros tenemos un único pastor. Nuestro pastor es Cristo Jesús. A Él es que debemos ir, mi querido hermano. Y los pastores que están haciendo algo malo, pues va a pasar igual que los fariseos y los saduceos fueron destruidos en el templo de Jerusalén, mis queridos hermanos. A mí no me corresponde hacer juicio en ese caso, pero el Señor sí va a hacer juicio. Y va a decir en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea justo. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Tú y yo tenemos que hacer una preparación para lo que viene. Y yo no conozco una preparación más importante que la palabra de Dios. Las vírgenes tenían lámpara. Dice que todas tenían lámpara, pero la palabra nos habla de los 5 ministerios. Pero te estás equivocando, mi querido hermano. Ahí no está diciendo que alguna persona, hermano Manuel Torres, tiene que venir a imponerte una idea que no sea bíblica. Te está hablando de personas que van a contribuir en la causa. Personas que van a hablar con de nuevo el mensaje. Pero en el último tiempo, en lo que es el pastorado, mi querido hermano Manuel Torres, se está totalmente corrupto. Y va a suceder en análogo a lo que sucedió cuando Cristo fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, recordemos que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Cuando Jesucristo, al principio de su ministerio, visitó Jerusalén y les llamó la atención por los negocios que se estaban haciendo en el templo. Y al final de su ministerio, Jesucristo también llamó la atención a estas personas por lo que estaban haciendo dentro del templo. Y los llamó ladrones. Entonces, ¿qué podemos esperar con lo que están haciendo hoy? Cuando Jesucristo llamó ladrones a los sacerdotes o pastores de esa época, era porque el sacerdocio estaba corrupto. ¿Cómo está el sacerdocio hoy, o el pastorado, como le podamos llamar? Totalmente corrupto, hermanos. Está corrupto. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces Jesucristo me dice, no sigáis a estas personas. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros coherentemente, mis queridos hermanos? Seguir al Señor Jesucristo. Súper corrupto, sí, total. Seguir al Señor Jesucristo. Hermanos, se los digo como un clamor. Esto es un relajo hoy. Muchos se autodenominan pastores porque tienen un título y ese título se lo han dado por Conflex o le ha salido por ahí y se autodenomina pastor. Yo no me autodenomino pastor jamás, no me gusta. Yo digo que el pastor es Cristo Jesús. Y aunque sea un hermano que predica, pues el Señor Todopoderoso, si algún día tiene algo para mí, alabado sea el Dios. Y si no, pues ni modo, no hay ningún problema. Yo no lo hago por figurar, yo no lo hago yo lo hago por amor a los míos, por amor a todos nosotros, porque así como me llegó una verdad a mí, así quiero proclamarla. Y este debería ser el remo que nos mueva a nosotros. Me llegó una verdad, voy a compartirla. El único pastor es Cristo, por eso. Me llegó algo claro, voy a decírselo al mundo y voy a gritárselo al mundo. Pero ¿sabe por qué? Es que está toda esta jerarquía hoy en día de la pastorado, de esto, de aquello y lo otro. Porque los hombres han convertido a los líderes como dioses. Los ven como dioses. Ay, que mi pastor esto, que mi pastor eso. No sé, pero espérate, hermano Jeremy, voy a preguntarle a mi pastor. Como si el pastor tuviera
toda razón o la verdad absoluta? La verdad absoluta está en la palabra de Dios, porque Él es el que la dio. Y aunque la hayan tergiversado, aunque hayan metido textos, usted con el Espíritu de Dios puede estudiar la palabra de Dios y el Señor le revela cuál es la verdad. Sencillo. No necesitas ser un erudito. Lo que necesitas es saber leer y poner tu cabeza a meditar. Mira, hermanos, cuando vino lo que fue lo primero de esta pandemia en el 2020 y quedaron encerrados muchas personas, mi esposa y yo no fuimos la excepción. Aquí nos acostábamos en una hamaca, los dos estudiando, ella a la par mía, yo en hamaca o viceversa, estudiando la palabra de Dios, y cada versículo lo meditábamos y nos dábamos cuenta cuánta falta de verdad hace en el mundo cristiano. Y cuando salimos de toda esta situación, mis queridos hermanos, empezamos a pregonarle al mundo una verdad que es escrita, una verdad que está aquí. Eso es lo que hay que predicar. Hay que predicar claramente del Hijo de Dios amado que está siendo el puente intercesor entre el Padre y nosotros. Jesucristo se agarra con una mano del Padre y con la otra se agarra de nosotros, mis queridos hermanos. Y lo que más me llama la atención es lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor Jesucristo les va a declarar, nunca los conocí. Los va a rechazar como hermanos. Y el Padre también como hijos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice la Reina Valera 60. En el original dice, apartados de mí, transgresores de mi ley. Hoy vemos muchas personas que hablan, Señor, 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 Señor. Pero no sienten ese Señor, Señor con obediencia en su corazón. Y se preguntan y tergiversan. Por eso dice Mateo 7:17, por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gálatas 5, 22, 23 dice claramente, Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿A quién debo amar primero? Al Padre y después a mi prójimo. ¿Cuál es más importante en esos dos? El Padre. El Padre está por encima de todo amor. Pero algunas madres aman más a sus hijos. Algunos hijos aman más a sus perros. Es así. Algunas personas aman más el dinero que a Dios. Algunas personas ponen cosas, pero a Dios lo dejan de último. No, la palabra de Dios me dice, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Por lo cual, cuando dicen algo en contra de lo que es Dios y su palabra, tenemos todo el derecho de corregir y amonestar a las personas porque es incorrecto. Muchas personas se hacen ideas por lo que los sistemas religiosos les han dicho. Es el primer y gran mandamiento. Pero a veces defendemos más al prójimo que al Padre.
Hermano, usted sí es, me han dicho aquí en este live. ¿Por qué lo bloquea a esta persona cuando una persona está hablando barbaridades? Y el Padre y la palabra de nuestro Dios que está siendo pisoteada, ¿no se han puesto a pensar en eso? La palabra de Dios que la están tergiversando en un live. Por lo cual yo tengo que respetar primeramente a mi Dios ante todo. Y después ir a mi prójimo y amarlo. ¿Y cómo le amo a mi prójimo? Cuando le digo la verdad. Cuando le digo la verdad, mira, si usted es un prójimo mío, yo tengo que decirle la verdad. Porque si yo tengo el espíritu, los frutos del espíritu, la palabra de Dios me dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, ¿qué tal Jaime Medina? Paz. Tengo que tener gozo. La paz es algo que eso, hermanos, no se compra con nada. Paz, paciencia. Y es una característica que tienen los santos en el último tiempo. Paciencia. Benignidad. A mí me han dicho más de una vez, hermano, que usted no tiene paciencia. Hermano, es que ya yo conozco las personas que van ingresando a los live. Y sí le tengo paciencia. Si no tuviera paciencia ya hubiera cerrado el live hace rato. Benignidad. Ser benigno. Bondad. Fe. Mansedumbre. Ser mansos. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Salvador. Templanza. Equilibrio. Equilibrio. Contra tales cosas no hay ley. Contra todas cosas no hay ley. Mis queridos hermanos, debemos mantener constantemente delante de nosotros la lección de la higuera estéril. No es una mera profesión de justicia lo que satisfacerá las necesidades del mundo actual y cumplirá la voluntad de Dios para la familia humana. Dios está buscando ramas fructíferas, ramas que den fruto. Nos dice el Señor, alimenten mis ovejas con forraje puro. Es el mandato del Señor a quienes actúan como maestros del evangelio de la salvación, o sea, los pastores. Pero pregunto a todos aquí, ¿están alimentando de forraje puro hoy a las ovejas? ¿Están alimentando con la palabra de Dios realmente a las ovejas? No. Hoy en día las ovejas más bien parecen ovejas descarriadas. Se les mete espiritismo, se les mete situaciones que no van acorde a la palabra de Dios. ¿En qué lugar de la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer clubes dentro de la iglesia para mantener a los jóvenes? ¿En qué lugar de la palabra de Dios dice que yo tengo que salir con un muñeco y con un ventríloco predicando la palabra de Dios? ¿En qué lugar? ¿Cuándo Pedro, Juan tomaron un muñeco para predicar con la palabra de Dios por medio de un muñeco? Más bien eso roza el espiritismo, ¿sabían ustedes? La ventriloquía. Hacer hablar un objeto inanimado. ¿En qué momento tengo que hacer yo fiestas dentro de los sistemas religiosos? Día San Valentín, Navidad, Día de la Madre, Día de esto, Día del Padre, Día del Pastor, Día del Hijo del Pastor, Día del Perro del Pastor, Día de todo en las iglesias. ¿A dónde dice la palabra de Dios eso? Si se supone que el recinto es un lugar
para adorar a Dios, y lo que hacen, mis queridos hermanos, no solo los mormones, Eliseth, todos los están haciendo. Se supone que es un lugar santificado para Dios, es un lugar apartado, que no puede haber costumbres y tradiciones del mundo. ¿Pero qué hacen las personas? No importa. Yo fui a una que una joven danzó frente al púlpito, quedé loca, imagínense. Y lo peor, hermana Luz Gómez Martínez, que danzan a veces hasta con poquita ropa. O a veces bailan, no danzan, bailan. ¿Acaso que el púlpito o el lugar es un salón de baile? Donde iba Katia, colocaban el árbol de Navidad. El paganismo dentro del lugar santo, supuestamente. ¿Están entendiendo, hermanos? No es que yo sea un criticón. ¿Qué tal, Mariflor? Dios te bendiga. No es que yo sea un criticón. Es que si el lugar es un lugar dedicado para el culto del Señor, tiene que ser un lugar que esté fuera de las costumbres, las tradiciones, las fiestas. Un hermano aquí llegó y me dijo, hermano Jeremy, me dice, ¿está bien que la iglesia celebre el día de San Valentín? Gracias, hermano. ¿Está bien que la iglesia celebre el día de San Valentín? Y le digo, en primer lugar, San Valentín es un santo. Nosotros no debemos celebrar a gente muerta, ni idolatrarla. No lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos honrar al Padre totalmente en primer lugar que todo. Y entonces me dice, es que hermano Jeremy, agarraron y pusieron a Cupido. ¿Saben cuál es Cupido? Un dique angelito que anda con un arco y una flecha tirando la flecha del amor, entre comillas. ¿Y sabían de dónde viene el Cupido? De la mitología griega. Es un ser mitológico. Esa no es la misión que Dios le dejó al hombre. La iglesia no es un club social. Y la gente, en lugar de pasar por el camino estrecho que vemos aquí, gracias Mariflor, en el camino estrecho, les gusta ese camino, el grande, el espacioso, porque ahí puedo celebrar esto, puedo hacer lo que quiera. ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? ¿Quién dice que en la iglesia tiene que haber clubes de aventureros, conquistadores? Y voy aquí, yo aquí no puede hacer Javes, Calebs, para mantener a los jóvenes dentro de un recinto religioso. ¿Quién dice? Y eso es una copia de la masonería, porque los Boy Scouts es la rama más pequeña de la masonería, sino que lo diga Baden-Powell, que fue el originador de los Boy Scouts y era masón. Entonces, mis queridos hermanos, todas estas se presentan dentro de los sistemas y muchos entran a los sistemas tocando tambor. Muchos entran con banderas, vestidos de soldados, vestidos de soldados, con un montón de símbolos de la masonería o los Illuminati de Baviera, de los jesuitas en todo su cuerpo, pensando que si hacen bien las cosas y marchan como soldados y hacen escaramuzas como soldados, pasos para acá, pasos para acá, y parece más bien como un desfile militar de los Estados Unidos, de China o de algún país con grupo militar. Cómo la gente está engañando a la gente. Y los pastores se hacen de la vista gorda y son permisivos diciendo que esto es una ventaja o un beneficio para los jóvenes. Y venden comida dentro de la iglesia. ¿No se les parece mucho a lo que fue Jerusalén en el tiempo cuando Jesucristo ya estaba cumpliendo con su misión y llegar a lo último les dijo, mi casa es llamada casa de oración?
mas vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. En el templo de piedra le llaman el ministerio de alabanza y de oración, correcto. Y hoy en día hay muchas familias que están divididas. La esposa conoce la verdad y quiere seguir la verdad, mientras que su esposo le gusta el templo de piedra, el vacilón, el jolgorio. Y muchas cosas. Pero hay que comparar hoy, mi querida hermana Luz Gómez Martínez, la música que estaba allá y la música que está hoy. Hoy hasta reggaetón ponen en las iglesias. Ahora, hay una cosa interesante. En el lugar santo y el lugar santísimo, en el santuario que hizo Moisés, ahí no se tocaba el tambor. Ahí no se escuchaba música estrondosa. Era un lugar de mucha solemnidad. El mío ya ve sus videos en YouTube. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por eso. Viera que me regocijo, hermana Mariflor Garden. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Y le mando un abrazo a mi querido hermano. No lo conozco, no sé cómo se llama. Pero le mando un abrazo al esposo de la hermana Mariflor Garden y a su familia. Y le digo que Jaime, al hermano Jaime, un abrazo. Y que el Señor te bendiga, vas por buen camino. No sigas a Jeremy, sigue a Cristo. A Cristo es... A Cristo. Yo simplemente aquí predico y punto, pero es al Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y sabe cómo nos va bien en nuestra vida, mis queridos hermanos? ¿Sabe cómo nos va bien en nuestra vida? Cuando queremos imitar a Cristo. Así nos va bien. Cuando vamos a tomar una decisión en alguna cosa y decimos, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Eso es bueno. Y hermana Mariflor, te bendigo en el nombre de Jesús, a tu esposo también, y le doy gracias a Dios de que ya esté escuchando, y eso es un triunfo. Ya sé por qué muchas veces hay tanto ataque. Muchas familias hoy en día se están reconciliando, algunas que no. Pero saben una cosa, la persona que es de Dios, nadie lo va a arrebatar. El enemigo no puede arrebatarlo cuando es de Dios. Ahora, a los pastores hoy se les dice, alimenten mis ovejas con forraje puro. Pero no lo hacen. Es el mandato del Señor totalmente. Él ha hecho provisión para que el poder salvador del Evangelio sea presentado en todas partes. Y así, por esta plataforma humilde, por un telefonito que está medio firifiri, ahí estamos predicando el Evangelio para honra y gloria a Dios. Yo sé que se han cometido errores en el tiempo atrás, pero no volvamos a cometer errores. Y se cometieron debido a que se permitió que hombres deficientes de la gracia salvadora del Evangelio no hicieran la voluntad de Dios y olvidaran la pureza y la sencillez en sus vidas. Es una necesidad prácticamente tener el Espíritu de Dios en estos momentos. Por eso clama a Dios, oren juntos, clama a Dios, pide ese Espíritu de Dios. Y hermanos, ¿por qué le hablo de la higuera? Porque la nación judía, la cual representa la higuera, era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén
fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel o Jerusalén, los que rechazan o rechazaron las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios, pudieron leer su propia condenación, y hoy se los aplico también a ustedes. Los que hoy rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu de Dios, pueden leer su propia condenación, mis queridos hermanos. Va a pasar exactamente igual. El Señor nos hace un llamado. El Señor no quiere gente descansada, sino quiere gente cargada. Y ahorita hay mucha gente que está cargada. El Señor Todopoderoso dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no está llamando a gente perfecta. Está llamando a gente imperfecta para que busquen la perfección que es en Él. El Señor quiere que todos nosotros vayamos a Él en calidad de indignos, buscando ese perdón. El Señor quiere que nos reivindiquemos. El Señor es paciente para con nosotros. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos algunos? Despreciamos la gracia salvadora, confiamos en palabras de pastores. Se les dice cómo va a venir Cristo. Dice: yo no me tengo que preparar. Yo no me tengo que preparar porque yo voy a ser raptado, un ejemplo. Voy a ser llevado. Yo no voy a pasar tribulación. Porque el anticristo va a hacer muchas cosas aquí y a mí me va a proteger el Señor. No entienden las palabras del Señor. En esos días me salió un pastor en un escrito, en un chat, y me dice: hermano Jeremy, Dios te bendiga, y me saludó bien. Me dice: hermano Jeremy, yo estudié un profesorado de teología. Yo estudié hermenéutica. Yo estudié esto, estudié aquello, estuve en años. Y me dice: sí va a haber rapto secreto. Y yo le dije: hermanos, yo no estudié hermenéutica, yo no estudié teología. Y yo le dije: búscame la palabra rapto en la Biblia y te creo. Rapto secreto, te creo, así como escuchan. Rapto secreto. Es que ahí habla de arrebatamiento. Arrebatamiento y rapto son dos cosas totalmente diferentes. Un rapto es llevarse a una persona sin su consentimiento. Y el arrebatamiento es tomar una cosa que a ti te pertenece para ti. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a llevarse a su iglesia. Y el rapto secreto es una doctrina que es presentada por jesuitas. Manuel Lacunza, Luis Alcázar, Rivera. Y predominaron eso. Y hoy muchas cabezas y personas creen en esta situación. Ustedes no saben que el enemigo quiere engañarlos a todos ustedes, a todos nosotros. El enemigo está haciendo aparecer situaciones hoy en día. Y usted se mete a las páginas de TikTok y usted se da cuenta y dice: ¿qué es eso? Luces por aquí, luces por allá. ¿Qué es eso? Ve objetos voladores que ya están identificados. Ve cosas y la gente se asombra y dice: ¡viene Cristo! Hay gente que adora a estos objetos. Inclusive hay una oración que le hacen, que no la voy a decir porque a mí no me interesa llamar a los demonios. Y hermanos, todo esto, mis queridos hermanos, es parte del complot en el último tiempo, mis queridos hermanos, que Satanás va a hacer.
Engañará si fuere posible aún a los escogidos. Y el mismo Señor Jesucristo te dice, vamos a buscar la palabra de Dios para hablar conforme a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 24, hermanos míos, dice así. Porque Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo os he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a venir mostrándose a todo el mundo en gloria. Él no tiene que venir escondido. Más bien dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y estos que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas van a trabajar sobremanera para engañarte. Ahora, mucha gente piensa que los falsos profetas son nada más los predicadores. No. Todo aquel que fomenta la falsedad y la mentira es un falso profeta en el último tiempo. Y hay muchas, como les dijera, muchas sociedades secretas hoy en día que están tratando de engañar al mundo. De hecho, ya lo han hecho varias veces. Lo hicieron en 1969 con el alunizaje allá arriba, y a todo el mundo engañaron y la gente, ay, fuimos a la luna, no sé qué. Lo hicieron hace poquito con el Artemisa también, ya la gente está un poquito más despierta, algunos. Lo hicieron en el 2020 haciendo creer que había un virus total, cuando lo que se estaba dando era una mala praxis médica. Y recuerdo que filtraban imágenes de Italia por un montón de personas que morían, y la morgue presentaban unos videos dantescos de las cosas, y la gente creyó en esto y todo el mundo salió corriendo a buscar la cura, cuando la cura viene del cielo. Ustedes saben que la salud viene del cielo. Ahora, por medio de eventos, por medio de la música, por medio de caricaturas, por medio de todo lo que tiene que ver con el engaño, está Satanás prácticamente engañando a muchos. Viene un evento, mis queridos hermanos, que se llama el Mundial de Fútbol. Y se va a dar este mundial y la gente se va a ocupar en esto. Les va a más preocupar cuánto quedó Francia y Holanda que qué dice Dios y su palabra. Todo lo que se antepone entre tú y Dios es idolatría. Y recordemos que el fútbol fue inventado por masones en una taberna en Inglaterra. Casualidad que los estadios, prácticamente en una mirada aérea, son un ojo que todo lo ve, y las personas ahí corean cual el Coliseo romano. Es una adaptación para el tiempo. Pero las personas no analizan que esto es un plan que viene hace rato montado, y se calcula que viene una situación justamente después del mundial, porque hay indicios de que hay una situación de enfermedad a nivel mundial. Ya ustedes conocen esto, no voy a mencionar esto, y que posiblemente después del mundial de fútbol se vaya a cerrar el mundo nuevamente, vamos a decirlo así.
Si hay una situación latente, ¿por qué no lo cierran antes del mundial y cierran el mundial? ¿No te has preguntado tú? ¿Por qué no cierran el mundial y antes del mundial? ¿Por qué lo cierran después del mundial? Porque el mundial genera millones y sobre todo a 3 países que prácticamente necesitan unirse en trabajo para establecer las últimas cosas del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial necesitan un desastre, necesitan a un líder carismático. Todo está planeado, Vilma, chicas. Necesitan un líder carismático y necesitan que el poder esté en un solo hombre. No les conviene, correcto, Mayra. No les conviene. ¿Por qué si viene una pandemia? ¿Por qué no cierran antes y le damos realce al asunto, combatimos la situación, pero mejor cerramos todo después del Mundial de Fútbol? Eso es lo que se viene escuchando. No sé si va a pasar, no soy adivino, pero eso es lo que se escucha. Y según el primado negativo del de la revista The Economist, pues hay muchas cosas interesantes y hay cosas ahí de lo que quieren ellos hacer. Según lo que ellos hablan por medio de caricaturas que tienen que ver con el primado negativo. ¿Qué es el primado negativo? Cuando ellos informan cosas por medio de las caricaturas que van a pasar. Pues todas estas cosas es un plan, es una agenda, y ya lo que quieren hacer es eliminar un poco de personas para establecer ya prácticamente todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y a las finales no les va a resultar, porque el único nuevo orden mundial que reconoce la palabra de Dios es la venida de Cristo, cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ponga orden a todo. Ya, está bueno. Ellos lo saben, pero están tratando de hacerlo. Y todas estas situaciones de apariciones, aquello, lo otro, y todos estos planes que vienen, es porque el Espíritu de Dios se está derramando en muchas personas en estos momentos a nivel de la tierra. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama, Satanás se pone alerta y viene persecución. Así es, Helios. Viene persecución. Recordemos a los discípulos cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, después viene persecución. Y Satanás se está dando cuenta de esto. Y así como me dice la hermana Mari Garden, que el esposo ya está viendo los videos, que el esposo está pues buscando del Señor, así hay muchas personas que están buscando del Señor en espíritu y en verdad, y Satanás lo sabe. ¿Y sabe qué hace Satanás? Empieza a levantar bandera. ¿Y cuál es la contraparte del Espíritu Santo? El espiritismo. Y como el Espíritu Santo se está derramando, él viene con el espiritismo para levantar el engaño a nivel mundial, y hace apariciones por medio de muchas cosas y por medio de agentes que tienen esta tierra. Ahora, Satanás no está solo. Recordemos que tiene la tercera parte de los ángeles del cielo. Oigan, los ángeles del cielo o demonios están aquí. Y mucha gente no analiza esto. ¿A dónde están? Entre nosotros. Aquí no, pero entre nosotros están en este planeta. ¿Y cómo pueden estar? Pues la palabra de Dios dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y Satanás puede convertirse en un ser humano. Ellos también. Así que todas estas sociedades secretas, pues prácticamente amparadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que hay que decir, hay que decirlo. Y por el sistema papal, pues todas estas sociedades secretas que tienen que ver con la pirámide, que pues tanto les gustan a ellos, tienen planes. Y los planes es el control mundial en todo momento y volver al tiempo atrás, como el pueblo de Israel en 430 años esclavo en Egipto. Eso es lo que quieren. Por eso sus símbolos pues tienen que ver con pirámides, esto, aquello.
porque eso nos recuerda a Egipto. Pero mis queridos hermanos, para no cansarlos con esto que estamos hablando, tú y yo necesitamos prepararnos. Satanás está tratando de hacer todo, y la única manera de combatir el engaño es con la verdad. ¿Y quién te lleva a toda verdad? El Espíritu de Dios. Y los frutos del Espíritu nos ayudan a comprender qué es la verdad, porque cuando tenemos amor, mis queridos hermanos, cuando tenemos amor es cuando buscamos más del Padre y de su Hijo amado. Cuando tenemos amor defendemos la verdad de Dios. Cuando tenemos amor en nuestro corazón, vamos donde nuestro prójimo y le decimos, las cosas no son así como se dicen en los sistemas religiosos, son así como dice la palabra de Dios. Cuando tenemos gozo, transmitimos ese gozo a muchos, y ese gozo les llega a muchos, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento también. Hay muchas personas que pues a veces piensan, fíjese, el hermano Jeremy no tiene problemas. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Llover sobre mojado? No, voy a confiar en el Señor Jesucristo, que Él me dice que Él tuvo problemas cuando vino a esta tierra. ¿Cuán mayor yo? Y así tú. Y si hay problemas en tu vida, dele gracias a Dios que el Padre amado está trabajando en base a esos problemas. Por eso nos dice que tenemos que tener paciencia, otro de los frutos del Espíritu. Cuando tenemos la paciencia, vemos las cosas, ay, que mira que hay que pagar esto, que hay que pagar a otro, que no tengo, que mira que qué voy a hacer. Si entramos en desesperación, hermanos, peor. Pero la paciencia es confiar en Dios también. Hermano, si yo les contara, hermanos, lo que pasamos aquí, mi esposa y yo. Mi esposa pues tiene un problema de una hernia discal, y cuando eso le dio, ella no podía caminar. Estábamos en media pandemia. Yo no tenía trabajo, estaba indocumentado en este país. No podía salir porque solo con cédula se compraba, si no me agarraba la migra y me deportaban. Había hecho evasión de frontera por amor a mi esposa. Muchos me dirán, pero hermano, ¿cómo no arregló eso? Aquí es carísimo arreglar todo esto. Los abogados le cobran, pero cualquier cantidad. Inclusive me habían puesto una multa de $1,000 por evasión de frontera. ¿Y de dónde le iba a pagar sin trabajo, sin nada? Y mi esposa me decía, y yo también nos decíamos, ella, yo le daba fuerza y ella me daba fuerza cuando yo veía la cosa dura. Dios proveerá, Dios proveerá. Nosotros aquí no aguantamos hambre, más bien le ayudamos a personas con comida. Yo sin trabajo. Y mi esposa no podía ni levantarse. Y hermanos, si pasamos tantas vicisitudes y ella y yo sentaditos estudiando la palabra para esto que estamos haciendo ahorita, que es predicar la palabra. Y sucedieron muchas cosas, hermanos, y en media pandemia yo oraba a Dios, digo, Señor, no puedo quedarme en este país porque debo esto, no puedo entrar, no sé qué voy a hacer, Señor. No sé qué voy a hacer, le decía. Y ella y yo llorábamos y le decíamos, Señor, ayúdanos. Padre, nosotros hemos tratado de hacer las cosas y veíamos a gente muriendo. Por aquí murieron varios vecinos y cerraban los ataúdes para que la gente no los miraba por miedo a contagio. Ese era el cuento. Y nosotros ahí, pero estábamos comiendo, comíamos y el Señor Todopoderoso nos daba. Y llegó un momento que una persona que no sé de a dónde apareció, no sé, me dice, hermano, yo conozco a alguien, y me solucionó y me contrató un abogado. Y él llegó y le pagó el dinero al abogado. Se ayúdale a Jeremy. Y me sacó el carnet, porque dan primeramente un carnet de migración.
casado con panameña porque mi esposa es panameña. Yo soy de Costa Rica. Y cuando fui a averiguar la multa, me pagó la multa. ¿Quién era? El Señor. Ya yo me pude manejar. Y cómo Dios trabaja de una manera extraña. Y en el momento de más angustia de mi vida, apareció el Señor Jesucristo caminando en la barca de mi soledad. Y en la tormenta el Señor Jesucristo me dice, no temas. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y me dio promesa. Y te comparto ese testimonio. Es bastante grande, solo que lo estoy minimizando. Para que tú veas que el Señor siempre tiene el control de todo. Y a pesar, hermanos, a pesar de que tú veas oscuridad y niebla alrededor de ti, el Señor está al control. ¿Vale la pena andar por el camino estrecho? Sí. ¿No tenemos dinero? No, no tenemos dinero. ¿Somos personas humildes? Sí. Si hay que comerse un arrocito y frijoles, se come, punto. Pero yo quiero pasar por este camino estrecho que me lleva a la eternidad, hermanos. Yo quiero pasar por el lugar donde me lleve a Cristo. No importa que sea escabroso, no importa que sea difícil, pero yo quiero prácticamente algún día abrazar al Señor Jesucristo y a su Padre amado. Yo les cuento esto, hermanos, para que vean que en Jesús tenemos mucho. Y no podemos apartarnos de Él ni un solo momento, mis queridos hermanos. Tal vez hoy estoy hablando para una persona que tiene problemas. Tal vez estoy hablando para una persona que tal vez está en un hospital en estos momentos. En el 2018 yo estuve por un infarto. Antes de la pandemia, por eso mi fe se fortaleció para la pandemia. En el 2018, un día, aquí en la casa, pues me dio un infarto. ¿De qué? No me había dado cuenta que el azúcar se me había subido de tal manera. Y me dio, y el enemigo me quiso fulminar. El infarto que a mí me dio, mis queridos hermanos, era para matarme. Y yo me sentí mal, y me acosté en la cama, y me dolía. Y le digo, Isenia, y hablando con Isenia, me caí. Yo soy más grande que Isenia. Isenia no me podía juntar, y a como pudo, y yo pues le ayudé. Y me acosté en la cama, y me dijo, ¿qué te pasa? Y pensábamos que era un aire, un viento, qué sé yo. Yo no quería comer, no quería nada, absolutamente nada. Y me acosté un rato en la cama, me sentía mal, era un dolor profundo. Dios te bendiga también, hermano User, hasta Nicaragua. Y así infartado me fui a la tienda o al súper, infartado. Me fui hasta el súper a comprarme una pastilla, pensé que era el aire, que se llama Spalmodologinet. Y llegué allá y no había. Y me comí un dulcero y me vine caminando por el camino y me cayó un aguacero y yo infartado. ¿Cómo es Dios, hermanos? Llegué aquí a mi casa y el dulce, que son unos dulcitos aquí que venden en Panamá, se le llama dulcero. Aquí le llaman mamayena. Yo sin saber que era un ataque por la diabetes y comiéndome una mamayena, imagínense ustedes. Qué barbaridad. Y llegué y se me vino todo para afuera y me fui al servicio y no pude. Me acosté nuevamente, me sentía mal, la presión estaba volando. No sé cómo no me repitió. Llegaron unos hermanos. Empezamos a recibir el día sábado
Y yo predicándoles infartado. A lo último, llegó la hija, nos tomó la presión y le dice a Isenia, porque ella estaba estudiando para enfermería, dice, llévatelo inmediatamente al hospital, a Jeremy le pasa algo. Y nos fuimos, no había plata para un taxi. Fuimos a coger un colectivo. En el colectivo llegamos al hospital. En el hospital en emergencia me vieron bien, me sentaron, me pasaron a la doctora, me hizo un electrocardiograma y se dio cuenta que me había dado un infarto fulminante. Y le dijo a esa doctora, una oriental, a mi esposa, Jeremy, se llama Jeremy, pues Jeremy tiene un Dios poderoso, porque el infarto que le dio a él era para matarlo. Él es fuerte, dice. Me sacaron la sangre, hermanos. Me sacaron la sangre y la sangre prácticamente era gelatina negra. ¿Ustedes han visto una gelatina? Era gelatina negra, negra, hermanos. Ustedes, una inyección gruesa, y yo veía, hermanos, eso era prácticamente una gelatina. Yo me quedé asustado, hermanos. Y me montaron una ambulancia y me llevaron al centro médico, el hospital regional de David Chiriquí, la sede, para que me viera un cardiólogo. Y Senia se fue conmigo en ambulancia. Iba la doctora con una inyección de adrenalina en su mano, preparada por si me iba a dar un otro infarto, me la metía en el corazón. Los que son enfermeros o doctores saben que estoy hablando correcto. Iba el enfermero y mientras ellos iban a la par mía, yo me quedaba viendo todo. Y Senia iba muy triste. Era su esposo el que estaba ahí. Y esta doctora y el enfermero, yo les iba hablando la palabra de Dios. Cuando la ambulancia iba rápida, llegué allá, me metieron en emergencias, me pusieron de un montón de cosas, tapones por aquí, por acá, por acá y por todo lado, hermanos. Amén, mi hermana Milagro. Y yo predicando a las personas que estaban en emergencia. La honra y la gloria es de Dios. No sé de dónde estaba sacando la fuerza. Me subieron a un área donde estaban las personas complicadas. Me topé a dos personajes. Uno tenía un hueco en la espalda de tanto estar acostado. Se llamaba Ezequiel. Y otro señor mayor, pasado de 90 años, estaban ahí angustiados, quejándose. Y yo recuerdo que yo les dije, hermanos, ¿ustedes creen en el Señor Jesucristo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mis queridos hermanos, ellos dicen, sí, yo creo. ¿Están dispuestos a aceptarle en este momento como Salvador personal y hacer ese trato con Él? Y me dice el señor Ezequiel, hermanos, tenía un hueco en la espalda. Se le veían los pulmones. Y el otro señor estaba mal, bien mal, infartado. Y hermanos, les digo que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Inmediatamente empecé a mejorar y a mejorar. A los 2 días me pasaron para una sala donde ya estaban todos mejorados, estaba mejor. En esa sala empezamos a predicar. Las presiones de esa sala estuvieron bien, alabado sea el Señor. Habían personas una persona que tenía el corazón más grande y sufría como de ataques feos, se mejoró. Y hermanos, cuando me dieron la salida, después de repartir libros, después de predicar en el hospital, hermanos, claro que sí, lo creo, mujer de Dios.
después de repartir libros y todo y predicar, hasta los doctores andaban en libros, Conflicto de los Siglos, le regalé a más de una persona para que conocieran lo que es exacto, Luz Gómez, lo que es la verdad. Me asomé para la parte de abajo del hospital regional y sacaron 2 ataúdes. Y me di cuenta que los ataúdes que sacaron eran de los señores que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Murieron en Cristo. Dios siempre tiene un propósito y Dios conoce el camino. Y les cuento esto, mis queridos hermanos, para que vean que el Señor Todopoderoso sabe qué es lo que viene. Y el Señor Todopoderoso a veces utiliza una cosa, una enfermedad o una cosa para que tú des el mensaje. Y les cuento que días atrás, antes de que me diera el infarto, exactamente un día atrás, a mí me dio el infarto un viernes en la noche, ya el sábado, Shabbat pues. Pero el jueves anterior había andado con Ixenia evangelizando unos hermanos allá. E Ixenia dijo, nunca se nos olvida. Ojalá que Dios nos lleve donde están los más enfermos. Y eso fue como una palabra y nos llevó a donde estaban los más necesitados, que eran estos 2 personajes que estaban en el hospital. No es fácil estar en un hospital, es difícil, pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y el propósito de Dios es que tú bendigas a otros con la prédica del Evangelio. Correcto, hermana Blanqui. Exacto. El enemigo puede hacer de todo en tu vida. Puede reventarte, puede hacerte un hueco en la espalda, puede mandarte un infarto, pero cuando usted es de Dios, es de Dios. Y el Dios Todopoderoso manda a sus obreros a trabajar en cualquier lugar. No importa dónde sea el trabajo, no importa qué lugar sea, pero Él te manda. Por lo cual debemos gozarnos por las decisiones de Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el Señor Jesucristo es el camino, Él conoce el camino. Y Él, aunque ande en valles de senda o de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su vara y su callado. ¿Por qué tiene vara y callado? Porque es nuestro pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nos da el Santo Espíritu porque nos unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosante de gozo. Decimos, mi copa está rebosando. Y le decimos a todo el mundo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el Señor Todopoderoso. Y esto es parte de un testimonio de mi vida, que he visto la mano de Dios en todo momento. Así que, hermanos, es tiempo de preparación. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo, hermanos, el tiempo está llegando a su fin. Estamos anunciando esto porque sabemos que vienen situaciones para este mundo difíciles. La gloria es para Dios, correcto. Amén. Vienen cosas difíciles y si no estamos con Cristo, ¿qué va a ser de nosotros? Imagínense por un momento, en ese momento, en el 2018, que yo no hubiera estado con el Señor Jesucristo. Que yo hubiera sido una persona cualquiera que hubiera hecho mi voluntad, hubiera llegado allá, hermanos, no hubiera tenido ese privilegio de hablarles de la palabra de Dios a estos 2 personajes. Hay una cita de alguien que escribió que dice que
Cada persona que llevamos al Señor es una estrella. Y un día me dice mi esposa, Jeremy, tú ya tienes varias estrellas. ¿Ah? Yo le digo, a mí no me interesa tener estrellas, a mí lo que me interesa es estar allá con mi Señor. Claro, Blanqui, con mucho gusto. Así que, hermanos, preocupémonos para que el Señor cuando venga nos halle como fieles servidores. La corona de victoria el Señor nos la va a dar. A mí no me preocupa tener un montón de estrellas. A mí lo que me preocupa, mis queridos hermanos, es que todos le busquemos al Señor y todos nos preparemos para ir con Él. Hay una labor, es preparación. Y esa preparación incumbe depositar o poner a nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestro corazón e ir a Cristo. Lee tu Biblia, estudia, analiza, porque de aquí es donde emana el Espíritu de Dios y la vida eterna que nos da el Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar conversando con ustedes en este live. Llegamos a 141 puntos y resto de K. Alabado sea el Señor y su palabra. Y seguimos adelante, mis queridos hermanos. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Y recuerden que la higuera fue maldecida porque no produjo fruto. Produzcamos frutos nosotros, mis queridos hermanos. Tú y yo debemos producir frutos. Y los frutos, Gálatas 5, 22, 23, además de aquellas personas, gracias a ti, hermano, además de aquellas personas que llevamos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en nuestro Padre Celestial y pedir todo en el nombre de Jesús, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Una prédica tranquila, una prédica que la llevé para honra y gloria de Dios, hermanos. Estos son, hermanos míos, momentos de preparación. Si llega un pastor que te dice, no, hermano, no te prepares, no guardes la santa ley de Dios, hermanos, ténganle cuidado. Ténganle cuidado, porque dice la palabra de Dios en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Debemos buscar la obediencia. ¿Cómo vamos a agradar a Dios, hermana Yaney Alvarado? En medio de una condición moral adversa como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, en medio debemos brillar en obediencia a nuestro Dios. Gracias, mis queridos hermanos. Saludes a todo el mundo. ¿De dónde estás? ¿De dónde eres? ¿Eres de Venezuela? ¿Eres de México? ¿Eres de Estados Unidos? Hay gente de muchos lugares en estos live. Por ahí me escribe una hermana de Italia. Regina se llama. Live, también un saludo si la hermana Regina está por ahí. Y muchas personas de otros países, de Suiza, de Suecia, de Tailandia, de Brasil, de muchos lugares. Dios te bendiga, Lisette. Este es un live para despejarnos un momento de todo México, pero estás en Texas. Amén. Dios te bendiga. Isabel Cosmos. Bendiciones, Andrea, hasta Argentina. Perú, Pilar Urtiaga, bendiciones a Perú, a todo ese pueblo de Perú. Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Es de Chile, Gloria Yáñez. De Colombia, nuestra querida hermana Katia. Que el Señor lo bendiga, hermano. De Ecuador, amén, de Loja. De Argentina, de Dominicana. Tenemos un grupo de WhatsApp también. Ya hay como 180 por ahí de personas. Alabado sea el Señor, hermano. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Y el que quiere pertenecer a ese grupo, me manda el número de teléfono con el código de área, ahí donde dice Jeremy. Pincha ahí, pincha 2 veces. Bendiciones, Jamer Góngora, hasta Venezuela. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias. Y bueno, los que quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, pues ahí vemos muchos ahí. Nos reunimos también.
los días sábados en la mañana. Nos reunimos los días sábados en la mañana. Pues tenemos muchas amistades ahí para honra y gloria de Dios, y son bienvenidos el que quiera aprender de las cosas de Dios, tal cual como están en la palabra de Dios. Así que también pues todos estos live los repetimos por la plataforma de YouTube, en mi perfil aquí en TikTok, mis queridos hermanos, en mi perfil en TikTok está el enlace para ir al YouTube mío. Se pueden suscribir allí, mis queridos hermanos también. Así que gracias, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Bendiciones, hermana Raquel. Amén, por ahí está mi esposita. Alabado sea el Señor. Y gracias, mis queridos hermanos, por siempre estar aquí con nosotros en el live, dándole un momento de esparcimiento a nuestra mente con nuestro Señor Todopoderoso, que eso es importante. Edilson, Dios te bendiga, mi querido hermano. La hermana Blanqui, Dios te guarde. Ahí me siguen todos los días, 5:30, hora de Panamá. Aquí son las 7:20. Todos los días a las 5:30 prácticamente estamos en live. Gracias, Cecilia. Dios te bendiga, mi querida hermana y amiga. Y bueno, a todos, estamos orando mucho por nuestra querida hermana Liliana. Y sé que ella se va a mejorar, por ahí la veo que entró. Y bueno, gracias al Señor, a veces que vienen estas situaciones a nuestra vida, como a mí, les acabo de dar el testimonio, me pasaron tantas cosas, era porque Dios tenía un propósito para todo ello. El Señor se glorifica en nosotros y el Señor nos da oportunidades. Saludos, hermana Lidiana. Veo que ya está un poquito mejor, vamos mejorando poco a poco, y les digo a mis queridos hermanos del grupo, pongan en oración a la hermana Diana, también el esposo de la hermana Mariflor Garden, para que él siga pegado a las cosas de Dios. Y bueno, sí, es un testimonio bastante increíble. Y bueno, hermanos, eso me pasó en ese día, y bueno, cada vez que me acuerdo hasta que se entristece el alma, porque son muchas cosas para uno que simple mortal, pero cuando uno ve la mano de Dios, uno no puede desconfiar de la mano de Dios, y mucho menos en los últimos momentos. El Señor promete hacer maravillas en tu vida. Lo único que tenemos que hacer es confianza en Él. Confianza. Que tenemos esto, que tenemos aquello, bueno, podemos tener de todo, pero tenemos que confiar en nuestro Dios y hacer el bien. Dios está al control, correcto, hermana Liliana, y sé que va a estar en control. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar en este momento. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso nos cubra. Nos cubra. Claro, Él tenía el propósito, claro que sí. Así que oremos, mis queridos hermanos. Maravilloso Padre que estás en los cielos. Alabado y santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Señor. Te damos gracias, oh Padre, por tu palabra que nos exhorta y nos ayuda a ir mejorando, Padre Celestial, a hacer las cosas correctamente siempre y a ponerte en primer lugar en nuestra vida, oh Señor. Te ponemos en tus manos de amor a todas las personas que están pasando vicisitudes en este live, y las personas que están enfermitas o en camas de hospital, como la hermana Liliana, para que tú pongas tu mano poderosa y fuerte en esta hermana, para que ella pueda dar testimonio de que tú, Señor, eres omnipotente, omnipresente, omnisapiente. También te pongo en tus manos de amor a mi esposa y a mi familia, Señor maravilloso, y a la familia de todos los presentes acá, esposo de la hermana Mariflor Garden, y a todas las personas, Señor, que tienen disposición de escuchar tu palabra, oh Padre. Llénanos de ti, bendícenos con el don de tu presencia cada momento, Señor, y que la paz y los frutos del Espíritu puedan verse en nuestra vida siempre, Señor. Aleja al maligno, aleja al enemigo, y que podamos tener siempre la fe y la certeza que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y está haciendo
expiación por nosotros allá en el santuario celestial. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos y ayúdanos a ir mejorando poco a poco en nuestra vida, para así, Señor, unirnos todos en la prédica de tu maravilloso evangelio. Bendícenos, guárdanos, en el nombre poderoso y dulce de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias, Padre, en Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. También por los pulmones de la hermana Jovita y los fuertes dolores también. Amén. Así que tengan en oración a todas estas personas. Oremos los unos a los otros, que eso es bueno, para que el Señor nos bendiga siempre y para que tengamos la más grande bendición que nos puede dar el Señor. Es su presencia en nosotros. Eso nos santifica. Cuídense mucho y que el Señor me los bendiga. ¿Qué tal, Diego Arturo? Dios te bendiga. Chao, chao, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Yaney, hermana Liniana, bendiciones. Hermana Eliseth, bendiciones. Hermana Yaney, amén. Cuídense mucho. Chao, chao. Mujer de Dios, bendiciones. Hasta luego. Gracias a ti, Jovita. Bendiciones. Chao. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, Jairo. Amén. Diego, cuídense mucho.